Bienvenidos a Progress Lab, un espacio donde las historias de crecimiento, aprendizaje y éxito empresarial toman vida. Este es tu laboratorio de ideas, inspiración y transformación. Esto es Progress Lab. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante y que creo que será de mucha ayuda para todos aquellos que están queriendo empezar algo en el tema de los negocios, del emprendimiento. Así que la info de hoy va a estar súper interesante. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola David, yo muy contento de estar aquí. A mí me apasiona el tema del emprendimiento, los negocios. Así que estoy seguro que nuestra plática va a ser muy provechosa y va a tener información muy importante. Chévere, Miguel, ¿te acuerdas de tu primer emprendimiento, tu primer intento de negocio, tal vez? Sí me acuerdo. Yo me acuerdo que en las vacaciones con unos amigos de la casa teníamos la meta de hacer una casa club. Nosotros veíamos mucho esto en las series películas. O las películas o las novelas de nuestra infancia. ¿Edad, más o menos? Unos 8 o 9 años más o menos, máximo 10. Estabas chiquito, ya. Ajá. Y nosotros se nos ocurrió levantar fondos y la idea era hacer bolos para poder vender en la calle. Típico, muy parecido a lo que hacen a las limonadas del norte de América. Uh-huh. Y nosotros obviamente veíamos que teníamos a nuestro alcance y se nos ocurrió hacer bolos. Entonces me acuerdo que en esa época existía el fresco solo. Claro. Fuimos a la casa, hicimos el líquido y pusimos a congelar los bolos. Después al día siguiente salimos, nos pusimos en la calle, sacamos unas mesas y comenzamos a vender. Y nos fue bien. Luego, más tarde llegó uno de nuestros vecinos y él trabajaba en una fábrica de snacks y nos entregó todo un paquete de snacks para poder también vender. Entonces, iba creciendo la oferta de lo que estábamos entregando. Okay. Levantamos los fondos, al final contamos el dinero y nos fuimos a una carpintería, una ferretería a comprar material para construir nuestra casa club. Ese es el primer recuerdo que tengo. Okay. Fueron unos 2 o 3 días que hicimos eso, nos fue bien y es emocionante cuando inicias algo y de alguna manera comienza a tomar forma y comienza a haber una respuesta a lo que tú estás proponiendo. Tú, David, ¿cuál ha sido tu experiencia? Chévere, yo me acuerdo, bueno, obviamente creo que muchos de aquí hemos sido emprendedores vendiendo chicles en el colegio, ¿no? Pero yo me acuerdo que vendía algunas golosinas y más o menos como que al inicio eran chicles. Me acuerdo que estábamos en un mundial, no estoy seguro de cuál, pero los chicles de Agogó habían sacado una versión mundialista. Entonces me acuerdo que habían los chicles por países y empecé por eso y luego ya vendí la primera funda de chicles, tenía más capital, decidí invertir todo lo que había ganado y compré nusitas, compré chocolates y así. Entonces fue como que ya tenía una mini tienda con varias golosinas ahí, ¿no? Hasta que ya me cacharon los profes y ya acabó el emprendimiento. Exacto, se acabó el emprendimiento. Y justo de eso vamos a hablar porque en este ejemplo pequeñito podemos ver como que algo se pausó. Entonces, en la vida real, bueno, era real este tema también, pero ya en la vida de adultos, en la vida seria, digámoslo así, también pasan cosas que hacen que se frenen los emprendimientos o que puedan detenerse, ¿no es cierto? Entonces eso es un tema que también es importante tratar. Y ya cuando, ya en tu vida adulta, así para formalizar un negocio, ¿te acuerdas cuando fuiste a sacar tu RUC por primera vez? Sí, a ver, yo me acuerdo de algunas cosas cuando entré a la vida adulta. Yo aspiraba, soñaba con ser adulto. O sea, yo contaba los días para cumplir los 18 años y yo tenía un checklist de las cosas que quería hacer. Uh-huh. Entonces, entre esos era tener mi cédula de mayor de edad, luego sacar mi licencia de conducir, abrir una cuenta bancaria, obtener mi RUC. O sea, yo lo tenía muy clarito, todo lo que necesitaba para ser adulto. Formalmente. Ajá. Y en ese sentido, yo cumplí lo más pronto posible, lo más cercano a mi edad de mayoría de edad. O sea, yo cumplí todos los temas formales que podía hacer, apenas cumplí 18 años. Ok. Porque tenía claro que tenía que generar ingresos, que quería administrar mi propio dinero. Entonces, por eso te digo todo este listado de cosas que para mí eran importantes para la vida adulta, aun cuando todavía no entraba a la universidad tal vez, o faltaba mucho para tener un trabajo,
pero siempre he tenido esa visión de formalizar las cosas de la forma correcta y entrar lo más rápido a este tema de ser formal y estar activo en la economía. Ajá, exactamente. Chévere, chévere. Bueno, yo no soy tan fan de blancos y negros. Yo creo que todo tiene un contraste, todo es relativo de alguna forma, ni de buenos y malos. Pero vamos un poco a hablar de qué sería lo bueno o qué tú le ves de bueno al emprender. Por ejemplo, se ha puesto de moda esta frase, no sé, tu propio jefe. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo analizas esa frase? A ver, yo iniciaría porque recordemos la definición más básica del término emprender. El término emprender es empezar algo que requiere esfuerzo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, todo el tiempo creo que independientemente de dónde estemos trabajando o de nuestra edad, nosotros tenemos que aprender a arriesgarnos a hacer cosas y empezar cosas, aun cuando estas requieran esfuerzo, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que siempre uno tiene que estar dispuesto a asumir riesgos en la vida, porque es la única forma en la que vas a poder conquistar cosas, ¿sí? Entonces, en todos los sentidos, yo creo que podemos hacerlo y no tenemos que tener este temor o esta pereza de tomar decisiones que nos enfrenten a cosas nuevas, pero de la misma manera nos ayuden a alcanzarlas, a obtenerlas y a disfrutarlas. Chévere, interesante lo que dices porque me parece que es el punto de partida. O sea, el querer hacer algo por tu propia cuenta o de alguna forma fuera de una especie de compañía o de empresa, sino algo que ya depende de ti mismo. Y creo que una de las cosas que más nos detienen es justamente ese temor. ¿Cómo analizar ese momento en donde tú dices, oye, tengo un trabajo estable, un sueldo con el cual puedo vivir, pero tengo una idea que probablemente pueda funcionar? ¿Cómo mides o cómo te das cuenta de que es ese momento de decir, ok, voy a lanzarme a mi emprendimiento? A ver, cuando nosotros emprendemos tenemos muchas formas de hacerlo. Nosotros podemos ser emprendedores aún en el puesto en el que estamos desempeñando como parte de una compañía, porque emprender también es proponer, es encontrar oportunidades, es buscar soluciones a problemas puntuales. Y otra forma de hacerlo es de forma independiente, sin estar en un rol de empleado, sino un rol independiente donde yo genero mi propio negocio. En ambos lados, siempre la persona que propone algo tiene que estar dispuesta a algo que es inevitable, que es el rechazo. Claro. Todo el tiempo las personas que están proponiendo cosas tienen que saber que el rechazo es una de las respuestas que pueden obtener a cualquier propuesta. Y en ese sentido, yo creo, y hay un show un podcast que les recomiendo mucho que se llama el Show de Super Hábitos, que es un grupo de chicos de Argentina que te enseñan cómo emprender aun cuando estás en relación de dependencia. Y vas teniendo estos dos mundos. Y de esa manera puedes mitigar este proceso de lanzarte y quedarte sin ingresos de alguna manera, aunque todo en la vida tiene un costo de oportunidad. Cuando elegimos algo estamos rechazando algo y eso también se aplica cuando emprendemos. Chévere, a mí me gusta más un poco esta idea que comentabas al final de ir alternando, teniendo las dos opciones vigentes. Por ejemplo, yo escuchaba que es importante cuando tú tienes una idea que crees que puede funcionar, manejarla como que en tu tiempo libre y dedicar, invento, si trabajas ya 8 horas al día, dedicar un par de horas más específicamente a sacar adelante ese emprendimiento o ese negocio e ir viendo cómo va avanzando. Entonces, de alguna forma tienes tu trabajo estable que te da justamente eso, la tranquilidad de poder subsistir, pero al mismo tiempo estás trabajando ya en desarrollar algo adicional. Entonces, me parece que esa es la mejor vía si es que no quieres lanzarte a lo que pueda pasar. ¿Me explico? Estás siendo más cauto, estás siendo prudente y no estás poniendo en riesgo quizá el ingreso familiar. Y si obviamente hay personas que dependen de ti, va a ser una decisión que tal vez te pueda funcionar mejor. Ahora, en el país, nosotros como ecuatorianos, yo creo que sí hay algunos temas que nos detienen para emprender.
creo que también hay bastante desconocimiento de las personas y por eso se genera miedo, tal vez miedos innecesarios, y justamente en este día queremos como quitar quizá aquellas dudas que tal vez puedan tener para ya tomar la decisión de emprender o de formalizar algo que ya puede estar funcionando, como un negocio, por ejemplo. Entonces, aquí en Ecuador, ¿tú cómo le ves? ¿Cómo crees que está el panorama para el emprendedor? ¿Es fácil emprender o está complicado? Como te lo decía inicialmente, emprender requiere esfuerzo. Y muchas veces nosotros tenemos esta perspectiva de que en nuestro país es muy difícil emprender. Eso le vas a escuchar decir al mexicano, al colombiano, Ajá. al argentino, al americano. Todos de alguna manera pueden encontrar en eso excusas para no hacerlo. Ujú, ujú. No quiere decir que sea fácil, no quiere decir que sea muy sencillo hacerlo, requiere esfuerzo y requiere cierta valentía para hacerlo. Pero Ecuador, particularmente al ser un país que tiene muchos problemas, eso quiere decir que también tiene muchas oportunidades. Entonces, donde existen problemas hay oportunidades. Ujú. Y los ecuatorianos de alguna manera sí tenemos esa visión cuando nos despejamos de los miedos y los temores. Comenzamos a ver oportunidades y comenzamos a aprovechar las cosas que estén ocurriendo en el momento que estemos afrontando. Entonces, en ese sentido, yo creo que Ecuador es un país de oportunidades y es un país donde uno puede emprender y puede arriesgarse a hacer cosas. Chévere, sí. En el tema del financiamiento, ¿tú crees que es un punto crítico cuando un emprendedor quiere empezar ya algo formal? Porque si bien es cierto, las instituciones financieras prestan dinero a las personas que quieren emprender o algo así, a veces resulta muy complejo acceder a ese tipo de financiamiento. ¿Qué alternativas tú crees que podríamos tener ante este tema? A ver, siempre vamos a tener este problema del financiamiento como una barrera de entrada para entrar en un negocio. Siempre vamos a necesitar tal vez inversión para poder hacer un negocio a gran escala. Ujú. Pero en todo momento podemos empezar algo desde lo más básico y empezar sin inversión, invirtiendo primeramente nuestro tiempo, quizás, donde nosotros investigamos, donde nosotros aprendemos de algo y luego comenzamos a testearlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el financiamiento hay que verlo exactamente en la etapa que necesitas financiamiento. Para iniciar algo no necesariamente necesitas. Ujú, ujú. Luego vas a llegar a un momento en que quieras escalar o aumentar el impacto que tenga tu negocio y ahí hacerlo. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro cuándo, en qué etapa del negocio, del emprendimiento estamos. Para iniciar, no creo que es una barrera de entrada, pero sin embargo es algo que vas a necesitar en el corto o en el mediano plazo. Ujú, ujú. Sí, eso interesante porque justo estaba pensando yo de que sí hay incentivos a los emprendedores en el país, por ejemplo, los créditos productivos y cosas así que tienen tasas de interés más bajo pero requieren como un plan de negocio bien estructurado y dirigido a ciertos sectores. Pero en general no tenemos como este financiamiento de forma directa. Y como tú dices, quizá lo más importante es invertir inicialmente en nuestro tiempo que en teoría no nos cuesta como tal, pero yo creo que es el activo más importante que podemos poner en ese emprendimiento, tu capacidad de pensar, tu inteligencia, tu tiempo para poder sacar adelante lo que tengas pensado y también lanzarte, porque a veces queremos, y esto te lo digo particularmente, yo sí, a veces suelo querer hacer las cosas muy eh, profesionalmente, digámoslo así. Entonces, en algún momento cuando pensé en hacer algo, era como que, no, si quiero tener mi negocio, debo tener mi correo con mi propio dominio, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Pero a veces no es necesario, o sea, no necesito tener david@miemprendimiento.com. Puedo tener un Gmail, por ejemplo, y arrancar mi negocio. Y a veces nos dejamos como paralizar por esas cositas o detallitos que más bien no deberían ser importantes, sino van a ser cosas que vamos a ir logrando a medida que el negocio crezca. Entonces, mi negocio ya genera ingresos y ahí voy a poder tener mi propio dominio, por ejemplo. Uh-huh. Sí, justamente yo creo que muchas veces tenemos esta parálisis de análisis
y a veces también buscamos la perfección cuando hay esta frase que dice que es mejor hecho que perfecto. Okay. Y conforme vamos haciendo las cosas, vamos buscando perfección o la vamos alcanzando también. Entonces muchas veces escondemos nuestros temores en esa búsqueda de perfección o de excelencia, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es empezar a hacerlo. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Miguel, ¿tú algún emprendimiento en el que no te ha ido bien que quieres contarnos? Muchos casos, o sea, que no han salido bien, que no han sido lo que he expectado, tal vez. Sí. Yo recuerdo que hubo una temporada, hoy está famoso este tema de los deliveries o el Tipti, por ejemplo. Tipti es este supermercado donde tú seleccionas todas las cosas del Super Maxi y te van y te llegan Tu casa. a tu casa. Y yo hice un tiempo algo similar, Okay. donde yo les mandaba un Excel a un listado de personas y le decía, elige la fruta que tú, solo vendía frutas y verduras y pulpas de frutas. Y ahí tú seleccionabas y decías, yo quería la pulpa de fruta de arazá, esa era buenaza, la de mango, la de frutilla, y luego les dabas el listado de vegetales y yo me iba al mercado y compraba todas esas frutas y armaba una canastita y les iba a dejar. Okay. Me fue bien, conseguí algunos convenios con unos lugares donde toda la sociedad de empleados tenía ese acceso a ese listado semanal. Okay. Y los días viernes eran los días de entrega. Entonces yo le pedía la camioneta a mi papá y me recorría todo Quito. Entonces era así, o sea, eso lo hacíamos a las 5 o 6 de la mañana. Okay. Y empacábamos todo y salíamos a distribuir más o menos de eso de las 12 del día hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Y así fuimos entregando, Nos fue bien así unos 2 o 3 meses. Pero obviamente yo ocupaba el carro de mi papá, estaba subsidiado a la operación, por así decirlo. Correcto. Y yo tenía que tomar la decisión de invertir para ya mantener el negocio y poderlo expandir. Y ahí es donde no pude encontrar financiamiento. Y vi que iba a ser también un poco... no perdía, pero no iba a ser tan rentable como esperaba. Okay. Entonces ahí, analizando los costos de oportunidad, decidí dedicar mi tiempo a otros temas. Ok. O sea, era un negocio que funcionaba bien, pero al final del día no te iba a dar la rentabilidad que esperabas. Entonces... Sí, o encontré en ese mismo momento otra cosa que era más rentable. Exactamente. Entonces tomé la decisión de cambiar. Chévere. Yo me acuerdo que con un amigo y mi hermano montamos un negocio de juegos de video. Entonces, se llamaba Zona Gamer, donde cada uno pusimos dinero, compramos consolas, cada uno de ellos, bueno, los dos trajeron como que su televisión, yo compré algunas televisiones y montamos el negocio. Y estaba interesante, o sea, ya teníamos como que los clientes que iban ahí de vez en cuando, que son los niños, que no sabemos de dónde sacan dinero, pero tienen dinero y jugaban así. Pero obviamente al no haber la afluencia de personas que esperábamos, ya el tema del pagar el arriendo se hizo insostenible. Mi hermano era el que administraba el local, entonces no le pagábamos a él, por ejemplo. Entonces habían costos que, como tú dices, el carro de tu papi estaban subsidiándose. Pero de alguna forma, si nos poníamos a hacer números, los números no nos daban para poder cubrir lo que realmente sería un negocio. Entonces igual nos tocó cerrar. La ventaja quizá, por decirlo de alguna forma, cuando tienes activos es que de una u otra forma los puedes vender y recuperar algo de la inversión, y fue un poco lo que hicimos. Al final perdimos dinero. Yo creo que sí aprendí algunas lecciones de eso. Creo que es importante también compartir con todos aquellos que están viéndonos aquellas cosas en las que quizá no nos fue tan bien como esperábamos, o no nos fue bien de plano y nos tocó cerrar. Entonces, porque eso es parte del aprendizaje que tienes y de cómo vas creciendo. Ahora, a mí me pasa mucho que vienen personas con consultas y nos dicen como que, oye, me gustaría, por ejemplo, formalizar mi negocio o ya crear una empresa, pero yo he visto a nivel general que hay mucho desconocimiento.
y mucho miedo de las personas a formalizar un negocio porque piensan que el tener una empresa o el empezar a hacer declaraciones o empezar a facturar es algo que les va a perjudicar financieramente o que van a tener que pagar cosas que quizá en ese momento no están pagando o les va a costar mucho. ¿Cómo tú analizas eso y qué consejo le darías a esa persona que está queriendo dar ese pasito a formalizar ya su negocio, su emprendimiento? Yo creo que todos los pasos que tú debes dar para seguir creciendo, no debes dudar en tomarlos. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? El formalizar es una etapa en tu emprendimiento para pasar a un nuevo nivel. Entonces, siempre debemos estarnos preguntando hasta dónde yo quiero llegar con lo que estoy haciendo. Si el negocio me está pidiendo que sea más formal, que emita facturas, que constituya una compañía, y yo veo que eso tiene futuro, yo debería hacerlo, porque la realidad es que con lo que nosotros estemos haciendo debemos buscar el mayor impacto posible, sin poner en riesgo nuestra salud, nuestra familia o otras cosas, pero debemos buscar la mayor cantidad de impacto en todos los sentidos. Entonces, si la formalidad me va a llevar a eso, debo hacerlo. Porque la realidad es que todas esas decisiones nos ayudan a tener más claridad y una mejor estructura para crecer y para poder conseguir nuevos niveles en nuestros negocios. Entonces, esa persona que está en ese proceso, yo le animaría que lo haga. Sí, sin duda le dirías que dé el paso. Sí. ¿Y qué crees que deberían tomar en cuenta cuando van a dar ese paso? O sea, ¿qué cosas deberían ellos considerar antes de tomar la decisión? Tal vez preguntarse si lo que están haciendo realmente les gusta, se ven identificados, se sienten cómodos, si es parte de lo que quieren que suceda en sus vidas. Asesorarse, sin lugar a dudas, creo que el proceso de asesorarse con profesionales, con mentores, con personas que ya hayan recorrido sus pasos es fundamental. Muchas veces nosotros podemos ver personas que son nuestra inspiración o personas que han llegado a un determinado nivel que nosotros queremos alcanzar. Esas personas deberían ser como nuestra hoja de ruta para poder ir avanzando hasta llegar a ese nivel. Entonces la asesoría y la mentoría es importante y finalmente que tome acción y que tome las decisiones y los pasos necesarios para hacer lo que tenga que hacer. Correcto, sí, yo lo mismo, un poco lo mismo. La idea y lo que yo les transmito siempre que me hacen esta consulta es que el formalizar el negocio les va a permitir también tener mucha más claridad de lo que realmente significa un negocio como tal. Va a tener claridad en sus números, en sus finanzas, a ver si es o no es rentable el negocio. Y más que nada lo van a separar ya un poco del tema personal. Porque la informalidad lo que hace muchas veces es que mezclamos todo, mezclamos nuestras finanzas personales con lo que es el negocio. Entonces tenemos una misma cuenta en donde están entrando las ventas de mi emprendimiento y también mi sueldo, por ejemplo. Entonces se mezclan las cosas y no tenemos claridad. Formalizar, el decidir llevar aparte esos números nos va a permitir ver realmente si el negocio está haciendo o no una buena idea y cómo podemos mejorar, porque ya lo estamos midiendo, ¿cierto? En esta historia que nos contaste del tema de las pulpas, si tú tuvieras que volver a emprender en lo mismo, ¿qué harías diferente? Es difícil, obviamente uno toma la decisión o tiene más claridad después de haber experimentado eso. Quizás me hubiera aliado más con más inversionistas, tal vez hubiera buscado inversionistas, que no fue mi opción en ese momento. Quería algo mío, quería algo que no tenga que tal vez rendir cuentas a otras personas que al final son los inversionistas, pero tal vez buscaría inversionistas, porque al final del día es una buena idea que en el transcurso del tiempo se pudo ver que sí era una buena idea con otras personas. Entonces tal vez me faltó inversión y me faltó determinación y seguir por esa vía. Chévere, interesante lo que dices, porque claro, a veces también uno piensa, ¿no?, que el emprendimiento es algo que debe ser mío y de nadie más. Y realmente el mundo de los negocios no funciona tanto así, sino más bien la ventaja competitiva se da cuando uno genera alianzas con las personas correctas. Entonces uno no puede ser experto en todo. Y lo importante y algo que alguien relevante y que le ha ido bien en los negocios dice es como que
Alíate con las personas que sean expertas en las áreas en las que necesitas atención y vas a ver cómo las cosas fluyen. Entonces creo que es importante y buen aprendizaje el hecho de decir no es algo solo mío, sino puedo compartirlo con alguien más, con alguien que realmente pueda sumar y potenciar la idea que yo tengo. Muy bien. En mi caso, yo analizando ya un poco por qué no nos fue bien en este emprendimiento que les comento, yo creo que la ubicación no era la adecuada y de hecho cuando levantamos como el plan de negocios, yo sí había definido que la ubicación tiene que ser en un lugar cercano a una institución educativa o algo así, donde haya afluencia de posibles clientes, pero en esos lugares los costos de arrendamiento eran muy altos. Entonces obviamente decidimos mover el local a un lugar donde no había garantía de afluencia, pero que el costo era mucho más bajo. Y eso me parece súper importante, no dejarnos guiar por el precio, porque al final del día, el costo, al final del día, eso a mí me hizo tomar una mala decisión y me hizo cerrar el local, cosa que probablemente hubiese sido distinto de que a pesar de que me cueste un poco más en el otro lugar, yo iba a generar ingresos que me permitan cubrir todo eso. Entonces, ese sería como mi aporte, digamos, en qué haría diferente si tuviera que volver a emprender en eso mismo. Lo que tú preguntas y lo que tú cuentas es muy importante, porque normalmente cuando emprendemos hay estas vicisitudes o problemas que ocurren en el transcurso, que si nosotros dedicamos tiempo a analizar un poco más lo que está pasando y cómo resolverlo, las cosas se van solucionando. Y eso es lo que muchas veces nos falta cuando estamos emprendiendo. Darnos un tiempo específico para analizar las variantes y así poder tomar mejores decisiones. Chévere. Y algo que yo también aprendí, a veces sí, queremos como ya ejecutar, pero es clave, es demasiado importante darnos el tiempo suficiente para analizar bien todo el escenario antes de lanzarnos, porque nos va a dar más probabilidades de que las cosas salgan bien. Sí, justamente hace unas 2 semanas escuchaba algo que me parecía muy interesante, que el tema de los negocios siempre se hace semejante al juego del ajedrez. Okay. Los mejores jugadores de ajedrez son los que están 2, 3, 4, 5 pasos más que su oponente. O sea, ellos ya saben los 5 pasos que va a dar su oponente y por eso pueden atacar, defenderse, y eso solo lo haces con análisis, pensando y diciendo qué cosas pasarían si hago esto y qué pasaría después de esto y así, y cómo responder a eso. Entonces, cuando tenemos esta visión de poder analizar, vamos a poder ser más estratégicos y tomar mejores decisiones. Chévere, interesante eso. También conjuga con lo que enseña el libro El arte de la guerra, que habla de conocer bien a tu enemigo. Y justamente dice que nosotros debemos analizar cuáles serían las posibles respuestas de nuestro enemigo y nosotros tener ya una respuesta a esa reacción. Y eso nos da un paso, una ventaja, ¿no? frente al oponente. Entonces, muy interesante lo que mencionas, Miguel. Ya como para ir cerrando este capítulo, ¿qué consejo le darías a esa persona que está queriendo emprender? ¿Qué le dirías que es importante que analice o que tome en cuenta? Yo le animaría que siempre piense en el largo plazo, que siempre piense que todo emprendimiento y negocio tiene una línea en donde tiene un proceso de aprendizaje, luego entra otro proceso de consolidación y luego entra un proceso de expansión. Entonces, siempre que piense a largo plazo, porque el largo plazo le va a ayudar a tomar mejores decisiones, aun cuando al inicio existan más problemas, existan más cosas que le toque resolver o hacer por él mismo. Entonces, que siempre tenga esa claridad de largo plazo. Y de esa manera va a poder tomar mejores decisiones. Chévere, me gusta mucho este tema y es algo que he estado aprendiendo y profundizando últimamente, el ver a largo plazo las cosas. Lamentablemente estamos como en una época donde todo tiende a ser inmediato y es como que queremos que también así funcione la vida, como que hago algo hoy y mañana ya tengo los frutos de lo que estoy haciendo, pero no es así. Y naturalmente también cuando tú siembras algo, al día de mañana no hay frutos. Es un proceso que tiene que seguir, hay un cuidado que hay que tomar para que se dé el fruto. Entonces, en el mundo del emprendimiento, de los negocios, es igual.
nosotros sembramos, tenemos que cuidar lo que estamos sembrando y ser pacientes para esperar que llegue el fruto en el momento que sea. Entonces, clave esto porque a veces, como digo, queremos ya resultados en un mes, en 3 meses, en 6 meses, y la verdad es que no se va a dar. En general, la estadística dice que la mayoría de empresas o de emprendimientos cierran en su primer año de iniciación, y entonces esto habla de un poco de que quizá no vemos los resultados que queremos y ya ese se tiene que cerrar, pero en general los frutos de todas las cosas que hacemos, inclusive en la vida, funciona así. Toma tiempo, y aprender de que es un proceso es importante, y tener la paciencia para sobrellevar ese tiempo de proceso hasta que los frutos empiecen a darse, es algo que sí debemos tener todos en cuenta, y algo que es necesario, creo yo, para poder emprender y poder ver que nuestro negocio o nuestra idea empiece a dar frutos. Sí, tienes mucha razón, David. Yo también creo que a veces nos apresuramos a emprender. Si eso está en nosotros, debemos buscar el tiempo adecuado, el lugar adecuado con las personas adecuadas, y siempre tomarnos unos segundos para poder pensar nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Miguel, en contraste a esto, porque me parece también súper importante saber en qué momento retirarse. También. Cuando ya has insistido y ves que no funciona, llevas años tal vez intentando en algo, ¿cómo tú me dirías en qué momento es sensato y prudente decir, ok, esto no funciona, tengo que retirar? Cuando ya está afectando tu salud, está afectando otras cosas, hay ciertas señales que te pueden dar muestras de que estás yendo en contra de tu propia integridad, y eso de alguna manera son alertas que tienes que te ayudan a tomar decisiones. Siempre, de alguna u otra manera, tienes que estar abierto a escuchar el consejo de otras personas, preguntar y tener la sabiduría para pesar y saber si lo que te están diciendo es lo adecuado o tal vez no. Pero si preguntas a las personas correctas, muchas veces vas a encontrar la respuesta a lo que debes hacer o no. Pero si ya te está quitando la paz y te está causando problemas, debes de encontrar una alternativa que tal vez es el cambio y intentar otra cosa. Bueno, Miguel, como dijiste, y yo lo recalco también, emprender en Ecuador, en cualquier parte del mundo, no es fácil, no es sencillo, pero al final del día, si nosotros tenemos clara una idea y queremos plasmarla, pues la recomendación, hagámoslo y veamos qué se viene. Lo peor que podemos hacer es no intentarlo, porque al final nos vamos a quedar con la duda de qué podría haber pasado. Sí, yo creo que al final la vida está llena de todos estos intentos y de estas decisiones que tomamos para aprovecharla al máximo, y no tenemos que tener miedo de hacerlo. Miguel, como siempre, encantado de haber conversado contigo en este momento. Gracias. No sé si tienes algún tema adicional que quieras comentarnos. No, yo creo que es muy bueno lo que hemos hablado hoy. Tal vez el próximo tema puede ser cuál es la diferencia entre ser emprendedor y empresario, que me parece muy interesante poder hablar. Chévere. Miguel, te agradezco como siempre, encantado. Gracias, David. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por vernos en este nuevo episodio. Por favor, cualquier duda o sugerencia que tengan, déjennos en los comentarios. Nosotros estamos súper pendientes, y si tienen algún tema del que les gustaría hablar con nosotros, aprender, pues bienvenido sea. Igual vamos a estar teniendo invitados que nos puedan contar sus casos de éxito en el mundo del emprendimiento, o también sus casos de fracaso, ¿no? Que también es importante, porque de todo aprendemos. Gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente episodio.